todavía un par de minutos más, esperando a que por cortesía terminen de ingresar el resto de personas a esta sesión, en donde vamos a tener este interesante tema, visión, misión y realidad, ¿verdad? Para tener formas específicas de alcanzar nuestras metas en la enseñanza personalizada, la atención a la diversidad y la excelencia educativa. Así que damos un par de minutos y comenzamos. Hola, buenos días, saludos. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerles una vez más en estas webinars que hemos estado teniendo como por parte de Santillana. Este tiempo nos ha permitido acercarnos de una manera bastante diferente. Esperamos que allá de ver la problemática de salud que hemos tenido, también podamos ver los nuevos horizontes que esta nueva realidad nos pone como reto. El día de hoy vamos a tener un interesante tema, así como todo estos temas que hemos estado teniendo a lo largo de todos estos meses, estos par de meses que hemos estado en casa. El día de hoy veremos este tema que se llama misión, visión y realidad, para lograr el objetivo de alcanzar de una manera más eficaz la enseñanza personalizada, que ya era un reto desde algún tiempo atrás, en donde en el salón de clase no siempre podemos tener el tiempo de personalizar la educación. Vemos un nuevo reto a través de la web que nos ha colocado para ver al individuo como lo que es, como una persona y no como un número más en el salón de clase. La atención a la diversidad, otro también no tenemos, todos los niños que están en nuestros salones de clase no son de la misma forma. Incluso
teniendo en cuenta algunas discapacidades que como docentes estamos llamados a poder identificar, el poder identificar también esa diversidad que hay en el salón de clase, la diversidad de pensamiento, las diversas capacidades psicológicas o las capacidades físicas que pueda tener un niño. En ese sentido, es muy importante poder tener un profesorado cada vez más capacitado, cada vez más conocedor de las competencias que debe tener para poder atender un mundo diverso. Aunque tenemos los mismos derechos y estamos llamados a obtener la misma atención, debe ser de acuerdo también a nuestras capacidades y a nuestras necesidades muy personales. Y por último, la excelencia educativa. Este webinar tenemos el honor de tener a nuestra queridísima Malena Meroño. Ella es psicóloga clínica y educativa de la Universidad de Barcelona, máster en orientación educativa por la Universidad UNIR de España. Ha participado en la creación y el desarrollo de materiales educativos dirigidos a un alumnado con dificultades de aprendizaje y en la atención psicopedagógica de niños y adolescentes en su zona, en su país natal. Una de lo que les vamos a pedir también el día de hoy es que puedan suscribirse. Ahí en el chat dejaremos también, aparte de presentarnos en esta diapositiva, los enlaces para poder suscribirse a nuestros canales que hemos llamado Academic Learning Center. Están los 3 países que nos acompañan el día de hoy, tanto el enlace para Guatemala, para El Salvador y para Honduras. Y finalmente, comentarles que esta sesión también se estará grabando, así que vamos a tener este material, lo vamos a compartir, esta grabación la vamos a compartir con ustedes. Les rogamos que durante la sesión mantengan nuestras cámaras apagadas. Vamos a compartir esta grabación y la presentación. Una vez que se edite, enseguida se comparte con todos los correos que ustedes nos han brindado en la suscripción. Y al finalizar también se realizarán las preguntas por medio del chat. Durante el transcurso de la sesión podemos ir haciendo nuestras preguntas o al finalizar podemos hacer nuestras preguntas. Así que de mi parte es todo. Bienvenidos sean todos y espero que podamos disfrutar esta sesión. Pues pasamos con Malena Meroño y le damos el paso a ella. Bienvenida y muchas gracias. Hola, hola a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Bueno, en primer lugar, quisiera darle las gracias a todos y a todas por asistir a la charla de hoy. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Y también quisiera darle las gracias al equipo humano de Logros y de Santillana por habernos dado la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y habernos invitado a la sesión de hoy. Es un honor para nosotros poder trabajar colaborativamente y poder aportar nuestro pequeño granito de arena para la mejora educativa de los centros. Bueno, ahora les voy a compartir mi escritorio. A ver, un momento. Vale. Bueno, como saben, el título del webinar hoy, como comentaba Eduardo, es Visión, Misión, Realidad. Alcanzar de manera eficaz la enseñanza personalizada, la atención a la diversidad y la excelencia educativa. El proyecto del que formo parte, Adult Mind, nació precisamente con este objetivo. Y el proyecto fue uno de los pioneros en poder incorporar la versatilidad de las nuevas tecnologías, de las TICs, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. A ver. Bueno, para empezar, vemos aquí una imagen que no sé qué les podría sugerir en estos tiempos de confinamiento. Cuando yo era pequeña,
siempre que veía un avión me quedaba un poco boquiabierta y pensaba, ¿cómo puede ser que esa máquina tan grande, extremadamente pesada, pueda alzar el vuelo? Y me quedaba pensando, y más tarde comprendí cómo la ciencia tiene el poder de hacer posible lo aparentemente imposible, y también la ciencia tiene el poder de hacer visible lo invisible, es decir, de poder dar una explicación concreta a las cosas. En el ámbito educativo, este poder nos lo aporta la neuroeducación, que, como saben, es esa disciplina que integra los conocimientos de la pedagogía, de la psicología y de las neurociencias, y que la neuroeducación nos ayuda a poder conocer cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos y qué prácticas resultan más efectivas. Ahora me gustaría pedirles que miremos, a ver, un momento, no sé por qué no me funciona, aquí. Me gustaría pedirles que miremos esta imagen y pensemos que este avión es la educación. Y podemos plantearnos varias preguntas. Podemos plantearnos si viajamos todos juntos en este avión. Podemos plantearnos si tenemos el mismo rumbo. Podemos plantearnos si tenemos un destino compartido. Si todos tenemos la misma ilusión por alcanzar nuestra meta, nuestro destino. En este avión, en el avión de la educación, los pasajeros somos todos nosotros y viajamos todos juntos, toda la comunidad educativa. Aquí viajamos los alumnos como protagonistas principales, viajan los profesores, que son el principal agente de cambio de las instituciones educativas. También viajan los directores de las instituciones, de los centros, que son los líderes, los estrategas de la institución educativa. También viajan otro agente importante, que es la familia de esos niños y de esos estudiantes. Como veremos hoy, la atención a la diversidad va a contar con el soporte de toda la comunidad educativa. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre diversidad y educación. Cuando pienso en los profesores, en la labor docente, me viene a la cabeza esta imagen un poco. Un director de orquesta liderando a un grupo de músicos, liderando a cada uno de los músicos. El director de orquesta conoce y percibe si alguien desafina, si alguien descuida una nota. Y los profesores, como este director de orquesta, los profesores también son líderes que no descuidan cada una de las partes que componen el grupo. Y el profesor también atiende no solo a si desafina un alumno, a las dificultades, sino que también atiende a sus fortalezas. A continuación, me gustaría presentarles un pequeño vídeo que nos presenta una reflexión muy interesante al respecto. ¿Cómo entendemos la diversidad? No funciona.
parece que se ha quedado clavado el vídeo. Vamos a intentar ver el vídeo a través de otra pestaña de YouTube directamente. Le lendemain, sur le chemin du retour, mon enfance me sautait à la gorge. Après le renvoi de Mathieu, ma mère me reprit avec elle. Nous sommes partis à Lyon, où je fus reçu au conservatoire. L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa. Ricoeur. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. C'est interdit de fumer, hein. Alto, à gauche. Ilouz. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Soprano, évidemment, à gauche. Bien, Pépino. Je connais pas de chanson. C'est pas grave, je vais t'en apprendre. En attendant, je te nomme assistant chef de chœur. À ma grande surprise, tous les élèves s'exécutèrent. Tous, sauf un. Tu n'écris pas? Tu es là depuis combien de temps? Ça fait longtemps? ¿Puedes agrandar la imagen del video, por favor? Allez, écris, petit peu. Ces enfants m'inspirent. J'étais sûr, je le savais qu'un jour viendrait où l'on jouerait ma musique. Je m'appelle Clément Mathieu, je suis musicien et chaque nuit, je compose tout. Ouais, pourquoi? C'est quelle demoiselle des combien? Bah, 53. T'es sûr? Bah ouais. Seulement. Attendez-moi 2 secondes. Vous pouvez m'emmener avec vous? Monsieur. Je peux pas faire ça. Faut que tu retournes à l'internat, tu vas te faire punir. S'il vous plaît. On peut y aller là. Mais j'arrive. J'ai pas le droit, je peux pas t'emmener. Allez, repars. Vas-y. Pépino avait raison d'y croire. Le jour du renvoi de Mathieu, c'était un samedi. Je fus reçu au conservatoire. L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa. Il nous quitta. Chabert, Langlois et le père Maxence se sont unis pour dénoncer les méthodes abusives de Rachin. Les enfants furent interrogés. Rachin renvoyé. Bueno, disculpen el fallo técnico, pero se quedó el vídeo clavado en la visualización de este pequeño film. Espero
espero que les haya gustado el vídeo. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver esta película que se llama Los coristas. De este vídeo podemos rescatar varios sentimientos, varias reflexiones. A mí me gusta mucho esta película y el mensaje que transmite, ¿no? El mensaje de encontrar oportunidades en un mundo lleno de diferencias. El profesor de Pepino tiene claro que todos los niños son diferentes, tiene claro que todos los niños tienen su propia voz, todos los niños tienen algo que aportarnos. Es que todos somos diferentes y, en mi opinión, la diferencia es precisamente lo que enriquece a la humanidad. También sabemos que todos aprendemos de manera diferente. Y a mí personalmente no me gusta hablar de dificultades de aprendizaje, sino de diferencias de aprendizaje. Bueno, veamos a continuación qué entendemos, qué es esto de la atención a la diversidad. Veamos una definición del concepto de atención a la diversidad. La atención a la diversidad son todas aquellas acciones educativas que intentan dar respuesta a las necesidades que pueden ser puntuales o permanentes de todo el alumnado. El concepto de atención a la diversidad, vamos a ver que integra principalmente tres principios. La atención a la diversidad, en primer lugar, implica entender que las diferencias individuales de los alumnos, de las personas, son una característica intrínseca de los seres humanos y que cada alumno va a experimentar un proceso único y exclusivo de construcción de aprendizajes. Eso nos lleva al segundo principio, que quiere decir que cada alumno tiene su propio proceso y todos los alumnos tienen necesidades educativas individuales. Algunos alumnos pueden tener dificultades específicas, otros necesidades educativas especiales, pero la idea clave es que la atención a la diversidad va dirigida a todos los alumnos. Frente a esas necesidades, el profesor aquí, lo importante de la labor docente es que va a poder regular los procesos de andamiaje, de soporte y de ayuda, ajustándose a cada una de esas necesidades individuales. Es una tarea compleja, pero la atención a la diversidad es posible. El tercer elemento importante que tiene que ver con la atención a la diversidad es la implicación pedagógica que tiene todo esto. En la atención a la diversidad, la respuesta educativa va a considerar el trayecto individual de cada alumno, poniendo en relación la capacidad no sé si creo que alguien ha activado el micrófono. Ah, sí, gracias. Y pedimos por favor que mantengamos los micrófonos apagados. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Sí, estábamos hablando la implicación pedagógica, ¿no?, que tiene el concepto de atención a la diversidad. La respuesta educativa va a considerar el trayecto individual de aprendizaje de cada alumno, poniendo en relación algo muy importante, que son las capacidades de los alumnos y el potencial de los estudiantes. Para ello, no podemos olvidar que todos nuestros alumnos tienen también fortalezas y que va a ser tan importante identificar esas dificultades como las propias fortalezas. La semana pasada estuve escuchando en unas jornadas a una pedagoga famosa española, que es la hermana Montserrat del Pozo, que seguro que conocen. Y la hermana dijo una frase que me encantó. Dijo: los profesores son diseñadores de experiencias de aprendizaje. Y es así, los profesores, cuando planifican esas experiencias de aprendizaje, las tareas, los proyectos, tienen en cuenta todas las diferencias individuales que se presentan en el aula, con el objetivo de poder llegar más y mejor, con el objetivo de lograr un desarrollo integral entre los alumnos, con el objetivo de alcanzar un aprendizaje significativo. Bueno, ¿y cuáles serían los retos del docente? Los profesores que están comprometidos con la atención a la diversidad se preguntan, en primer lugar, ¿conozco realmente a mis alumnos?
También se preguntan, ¿presto el soporte adecuado a las necesidades individuales de mis alumnos? Y también se preguntan, ¿estoy sacando todo el potencial de mis estudiantes? Todas estas cuestiones que son tan importantes y que a veces se dan a puerta cerrada en el aula, también se pueden evaluar desde una perspectiva de mejora, orientado a la mejora continua de la institución. Es decir, disponemos de diferentes herramientas que van a poder medir la calidad que ofrece el centro en cuanto a atención a la diversidad. Vamos a ver unos ejemplos. Disponemos de cuestionarios y de pruebas que aquí les presento algunos ejemplos de algunos ítems que contendrían para poder evaluar la calidad de esta atención a la diversidad en el centro. Por ejemplo, podemos plantearle a través de la valoración de los alumnos, podemos plantear diversas cuestiones que nos van a poder aportar esa información. Por ejemplo, de manera directa podemos preguntarle a los alumnos, ¿consideras que tu profesor brinda ayuda adecuada a los alumnos con problemas de aprendizaje? ¿O consideras que tu profesor te ayuda oportunamente cuando lo necesitas? De esta manera recogemos información de manera directa o de manera indirecta, como por ejemplo a través de ítems como ¿crees que tu profesor explica con claridad? ¿Crees que tu profesor, o qué calificación, qué puntuación, qué nota le pondrías a tu profesor? De la misma manera, podemos disponer de diversas herramientas, gracias a las nuevas tecnologías, que nos van a poder facilitar el propio crecimiento profesional de los profesores. Son herramientas que van a ayudar a poder conocer tu audiencia, tus alumnos, qué percepción tienen de mí, ¿no? Me estoy ajustando, todas estas cuestiones que hemos ido viendo. Bueno, veamos ahora en qué consiste esto de la atención a la diversidad. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Consiste básicamente... Malena, ¿sí? ¿Hola? Malena, antes de continuar, para que nos apoyes, si puedes ampliar esta presentación, es que estamos viendo toda tu pantalla, para que así podamos apreciar un poquito mejor la presentación al continuar ahora. Ajá. ¿Así? ¿Así? Solo la presentación, solo la presentación. El cuadradito este no se puede ampliar, Eduardo. Ah, bien listo, bien listo. Bueno. Se ve el Geniali, ¿verdad? La presentación. Sí, si no, de todas maneras, al final vamos a compartir el link de esta presentación para que la puedan tener. Entonces, así la podrán observar ya en tamaño más grande. Gracias. Vale, disculpe, no se puede ampliar más este Geniali como del Plus. Tengo, disculpe. La compartiremos luego al final, ningún problema, claro que sí. Bueno, estábamos hablando de en qué consiste la atención a la diversidad y en los dos elementos básicos que vamos a tener en cuenta. Por un lado, vamos a tener en cuenta el poder conocer al alumno. ¿Conocer al alumno para qué? Pues para poder ajustar de manera continua la atención personalizada. Y para esto vamos a tener que conocer al alumno. Aquí va a ser clave la evaluación psicopedagógica, las herramientas e instrumentos de evaluación psicopedagógica. Luego tenemos el segundo gran elemento, que es el conocer el contexto. Y cuando hablamos de contexto, saben que hablamos no solo del contexto escolar, sino del contexto social, cultural, del contexto familiar. Aquí el objetivo va a ser poder adaptar la organización del aula y del centro a las necesidades del alumnado. Y en este aspecto también vamos a poder disponer de herramientas que nos van a ayudar para poder hacer este análisis de necesidades del centro. Veamos ahora, vamos a ver un poco más al detalle cada uno de estos dos elementos. Veamos el primer elemento. Conocer al alumno. Bueno, vemos aquí en esta fotografía, vemos una imagen muy familiar para nosotros. Vemos un aula de primaria, vemos a los alumnos que están trabajando en grupo, vemos que hay dos profesoras en este aula. Estas profesoras han diseñado una experiencia de aprendizaje para sus alumnos y sabemos que se han propuesto que sus alumnos adquieran un aprendizaje significativo.
Y para ello van a tener que tener en cuenta todas las diferencias individuales del grupo. La diversidad en el aula, como comentaba Eduardo, se manifiesta de muchas maneras: diversidad a nivel físico, a nivel de ideas, pensamientos, capacidades cognitivas, competencias socioemocionales. Encontramos diferentes elementos y fuentes de diversidad. Veremos ahora diversos aspectos que podemos considerar a la hora de planear y de trabajar desde una perspectiva de atención a la diversidad. En primer lugar, debemos conocer los factores que influyen en el aprendizaje. El aprendizaje, como sabemos, es un fenómeno complejo, un fenómeno muy complejo, que sabemos que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, con millones de neuronas, de conexiones neuronales. Como en esta imagen, pues esas conexiones conectan diferentes aprendizajes nuevos con aprendizajes previos y configuran un sistema complejo de información y conocimiento. En la imagen de la derecha les traigo el triángulo del aprendizaje. El triángulo del aprendizaje, descrito por nuestro director pedagógico, por Isauro Blanco, refleja aquellos factores que tienen que ver con las características propias de los alumnos que van a influir en el aprendizaje. ¿Y cuáles son estos factores que influyen en el aprendizaje? Pues son básicamente estos tres. Por un lado tenemos los factores cognitivos, como las habilidades intelectuales, la atención, la memoria. También tenemos los factores socioemocionales, como la personalidad, como la autoestima, como la motivación que tienen nuestros alumnos, la relación que tienen entre iguales los niños. Y también tenemos los factores neurofisiológicos. Estos también son importantes y se han estudiado ampliamente y tiene que ver con factores como la alimentación, el sueño o la percepción visual. Desde una perspectiva, no a nivel individual del alumno, sino una perspectiva más sistémica, también sabemos que estos factores van a interrelacionarse con otros factores contextuales, culturales, sociales, que también condicionan el aprendizaje. Bueno, en la clase esta que estamos viendo, esta clase de primaria, les voy a presentar a algunos alumnos. En primer lugar, les voy a presentar a María, que es esta niña que está aquí en primer plano con camiseta verde. María está ayudando a su compañero en una tarea. Y bueno, ¿por qué es importante? Vamos a ver. ¿Por qué es importante conocer la capacidad de aprender de los alumnos? Pues imaginemos que María presenta altas capacidades intelectuales. Los docentes pueden detectar estas necesidades individuales o estas necesidades específicas. En el caso de María, que tiene altas capacidades, el tener este conocimiento, esta etiqueta en este caso, nos va a permitir que María pueda recibir un apoyo, un soporte ajustado. Por ejemplo, las maestras en este caso, con alumnado con altas capacidades, podrán plantear diversas estrategias como la ampliación del currículum o tareas que amplíen un contenido determinado. Las maestras pueden tener en cuenta también, por ejemplo, las dificultades a nivel de habilidades socioemocionales o de integración en el grupo que pueden tener este tipo de alumnados. Por eso es muy importante que podamos conocer todas las habilidades intelectuales de los alumnos. A ver, aquí. Conocer las habilidades intelectuales. Sabemos que la capacidad para aprender no aparece de repente y tiene que ver con el neurodesarrollo. A nivel cognitivo, durante el desarrollo, gracias a la plasticidad neuronal, vamos a poder entrenar todas las habilidades intelectuales implicadas en el aprendizaje, es decir, todas esas destrezas de las que dispone la persona para aprender y que se pueden evaluar, se pueden monitorizar, se puede ver su evolución y se pueden entrenar. ¿Y cuáles son las habilidades intelectuales fundamentales para el aprendizaje? El aprendizaje se vertebra
básicamente en tres pilares fundamentales. Por un lado está el razonamiento verbal, que son las habilidades intelectuales relacionadas con todo el procesamiento de la información verbal, que esto es indispensable porque todo lo que aprendemos se transmite a través del lenguaje oral o escrito, y el pensamiento también es lenguaje. La segunda habilidad fundamental son el razonamiento matemático. El razonamiento matemático no solo afecta a las matemáticas en sí, sino a la lógica en general que debe lograr el alumno y a la capacidad de abstracción que tengan los alumnos. La tercera habilidad fundamental es la lectura. La lectura es una habilidad fundamental para el aprendizaje, y no solo durante el aprendizaje vinculado a la etapa académica, escolar, sino a lo largo de la vida. Si no tenemos esta habilidad desarrollada, pues puede ser un obstáculo para poder acceder a la información, al conocimiento. Entonces, conocer todas estas habilidades intelectuales nos va a poder permitir concretar las intervenciones y saber qué habilidades fundamentales es necesario estimular en un alumno o en un grupo determinado de alumnos. Gracias a las nuevas tecnologías y a plataformas como la nuestra, como AbleMind, podemos conocer en poco más de media hora el nivel de habilidades intelectuales de todos nuestros alumnos. Y podemos incluso comparar el rendimiento entre alumnos o entre grupos o entre cursos para poder ajustar y personalizar todas las intervenciones. Además, estas herramientas tienen otra ventaja para el docente porque nos van a ofrecer recomendaciones de intervención específicas tanto a nivel grupal como a nivel individual. Ahora vamos a conocer a otro alumno de este grupo. Ahora les voy a presentar a Juanito. Juanito es este niño de aquí, este niño que está dándonos la espalda. Juanito es un poco el típico gracioso de la clase, un niño muy alegre, bromista. Aunque no sea muy bueno, destaca académicamente tampoco, pero con el paso de los cursos ha ido pudiendo, pues, ha sabido encontrar su rol en el grupo y ha sabido cómo destacar, ¿no? Juanito es un niño muy disperso y le cuesta mucho concentrarse durante las actividades. El docente sabe que Juanito va a necesitar, con este perfil, un soporte intermitente y frecuente dentro del aula. Durante las clases, la profesora va a tener a prestarle de manera intermitente, ¿no?, la ayuda para guiar también la atención. La atención, que es también otro proceso cognitivo al que podemos prestarle atención, al que podemos también evaluar en nuestros alumnos la capacidad de atención. Podemos también conocer y hacer un screening sobre si existen dificultades más salientes, ¿no?, dentro del grupo clase, y podemos valorar también dificultades que estén asociadas a cómo los alumnos captan la información. También disponemos de pruebas que nos sirven como screening visual para detectar también problemas de visión en los niños, sobre todo antes de introducir la lectoescritura, por ejemplo. Estas pruebas nos van a facilitar mucho el poder detectar a tiempo y al prevenir un poco las dificultades que pueden comportar una mala captación de la información. Bueno, hemos visto que la atención a la diversidad implica la capacidad para aprender de los alumnos, y la atención a la diversidad también implica conocer las motivaciones y las expectativas de los chicos. ¿Qué creen que sienten, qué creen que experimentan sus alumnos cuando están aprendiendo, cuando están en el aula? ¿Qué sienten nuestros alumnos? Es una cuestión que debemos considerar. Sabemos que el aprendizaje integra procesos psicológicos de carácter afectivo, como la personalidad, como la autoestima, procesos de tipo motivacionales, como
como la motivación intrínseca o extrínseca, es decir, el significado que le están dando los alumnos a los aprendizajes. También tenemos procesos relacionales, como su relación entre iguales, el clima de convivencia en el que estén viviendo. Todos estos factores, estos procesos, van a actuar de mediadores entre la enseñanza y el aprendizaje. Aquí tenemos a otra alumna que les voy a presentar, que es esta niña de aquí, Carlota. Carlota, en la clase de hoy está un poco agobiada, además no ha entendido muy bien la tarea que tiene que hacer. Y sí, está como mirando continuamente el reloj de clase y esperando ansiosa que llegue la hora del recreo. Y Carlota le acaba de preguntar a la profesora, le acaba de preguntar, aquí en Cataluña decimos senyu, esto que estoy haciendo, ¿por qué es importante? Senyu, ¿para qué me sirve esto? Esta pregunta seguramente les suena mucho, es una trending topic de las aulas, ¿verdad? Tiene que ver esta pregunta con los procesos psicológicos que median la enseñanza-aprendizaje. Todas estas cuestiones que vemos, me gustaría hacer aquí un pequeño inciso sobre el papel de los docentes. El papel de los docentes y su enorme capacidad de adaptación a todas estas realidades que nos vamos encontrando en el aula, a estas diferencias individuales, esta diversidad. Los docentes son un poco como los camaleones. Los docentes son capaces de ir transformando sus estrategias en el aula, cambiando de disfraz, de rol, según un tipo u otro de alumnos. Carlota preguntaba, la niña esta que les decía, preguntaba, profesora, esto que estoy haciendo, ¿por qué es importante? ¿Esto para qué me sirve? Esta pregunta es muy importante, es como una banderilla de SOS que le está diciendo a la profesora, por favor, profesora, ayúdame a darle significado a esto que estoy aprendiendo. Y es que la motivación de los alumnos depende del significado que le den a los aprendizajes. Los alumnos con una motivación intrínseca, los alumnos que están orientados a los aprendizajes, alumnos que no ponen problemas cuando se les plantean tareas, que les gusta aprender, que hacen aportaciones. Estos alumnos no nos dan problemas, pero los alumnos que no están motivados, los alumnos con una motivación más extrínseca, suelen aprender por miedo, suelen aprender para no suspender o por conseguir una nota determinada. Y este tipo de aprendizaje, este tipo de motivación va a implicar aprendizajes más del tipo memorísticos y realmente no va a facilitar que los alumnos adquieran un verdadero aprendizaje significativo. Entonces, es muy importante que atendamos a estos aspectos, a la motivación de los alumnos y ayudarles y fomentar que tengan una motivación extrínseca. Otro aspecto importante que tenemos que considerar es que los alumnos sepan capaces de afrontar las tareas. Es decir, poder adaptar el nivel de dificultad, la cantidad de contenido que les prestamos. Poder adaptar el soporte y la cantidad de soporte, la frecuencia de soporte. Todo esto, de manera espontánea, el profesor lo hace con su grupo de alumnos. ¿Qué le pasaría, por ejemplo, al niño este que hemos conocido antes, a Juanito, si la profesora no le prestara intermitentemente esta ayuda, ¿no? Pues seguramente Juanito desconectaría, llegaría un momento que desconecta, pierde el hilo. Aquí el papel del docente será como un camaleón, poder ir adoptando estos distintos roles más directivos, como en el caso de Juanito, que necesita más supervisión, o un rol más guía, como en el caso de María, que es más autónoma. ¿Y qué estrategias a nivel grupal podemos utilizar? Pues podemos utilizar estrategias que favorezcan que los alumnos perciban la utilidad de los aprendizajes,
que vean una aplicación práctica a todo eso que están aprendiendo. Será importante que podamos despertar la curiosidad, tener en cuenta sus intereses, por ejemplo, a la hora de planear un proyecto, partir de los intereses de los alumnos, permitirles que contribuyan, que aporten ideas, que puedan aportar contenidos. Para ello, disponemos también de herramientas, que nos van a ayudar a conocer los intereses y las preferencias de los alumnos. Por ejemplo, la herramienta que aparece en la imagen superior es una herramienta que nos va a aportar información en cuanto a qué tipo de contenidos, qué tipo de áreas interesan más a los alumnos. ¿Cuál es la actitud del alumno a nivel general hacia la escuela y el aprendizaje? ¿Qué tipo de actitud tiene? Y la herramienta que está en la imagen inferior nos va también a aportar información sobre las preferencias de los alumnos en cuanto a de qué manera le gusta a mis alumnos que yo les presente los contenidos, las experiencias de aprendizaje. ¿Les gustan las experiencias tipo proyecto, tipo un juego, una competición, una clase expositiva, una tarea que supone un reto? Estas herramientas se pueden aplicar a nivel colectivo y en pocos minutos nos pueden aportar muchísima información valiosa para poder ir trabajando orientados hacia la atención a la diversidad. Bueno, veamos ahora otro elemento importante que tenemos que considerar en la atención a la diversidad. Veamos ahora los estilos de aprendizaje. Vale. ¿De qué me sirve conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos? Sabemos que los alumnos no aprenden de la misma manera. Existen diferentes elementos a nivel emocional o cognitivos que describen el perfil personal del alumno a la hora de aprender, de cómo manipula y procesa esa información. Sabemos que hay alumnos que a la hora de captar la información pues tienen preferencias a nivel visual, otros auditivos, otros cinestésicos. Nosotros en el aula de clase nos vamos encontrando toda esta amalgama de diferencias individuales en cuanto al aprendizaje. Entonces, podemos disponer de herramientas que nos pueden facilitar y agilizar este proceso de recogida de información, que nos va a guiar luego sobre nuestras intervenciones. En nuestras intervenciones vamos a tener que integrar toda la información sobre el conocimiento de los alumnos para poder repensar las mejores estrategias para ese grupo, las mejores estrategias para ese alumno. Vamos a tener que tomar decisiones como, por ejemplo, qué tipo de agrupamientos creo que es el ideal o el que me funciona mejor con mis alumnos, o cuánto tiempo pueden permanecer concentrados mis alumnos o en este tipo de tareas, qué actividades les interesa más, o cómo puedo reforzar mejor y darle feedback de manera más eficaz para preservar la motivación de este alumno, o cómo le está afectando la autoestima a este otro alumno. Todos estos aspectos van a ayudarnos a ofrecer una verdadera atención a la diversidad de calidad. Bueno, hemos visto, les he presentado a María, a Juanito, a Carlota. Ahora les voy a presentar a Claudia. Bueno, Claudia es esta niña que está aquí, que tiene en el respaldo de la silla una mochila. Y Claudia es una niña un poco tímida. Claudia llegó al colegio el año pasado y en el anterior colegio Claudia lamentablemente sufrió acoso escolar. Es una niña que posee buenas habilidades intelectuales, pero que su ritmo de trabajo es un ritmo de trabajo un poco lento. Y cuando está haciendo las tareas es la típica niña que tiene mucho miedo a equivocarse, revisa y rehace las tareas varias veces antes de entregarlas. Es una niña muy observadora y muy poco participativa en el aula. Entonces, la profesora de Claudia
decidió aplicarle una prueba de autoestima y la tutora programó una tutoría con la familia para poder planear juntos estrategias para poder ayudar a Claudia a mejorar su autoestima. Este ejemplo de Claudia refleja cómo la atención personalizada implica conocer a los alumnos, como hemos visto. Implica conocer su perfil cognitivo, conocer al alumno a nivel psicológico, conocer su nivel de desarrollo, su ritmo de aprendizaje, conocer cómo es el alumno, cómo son sus circunstancias. Y cada aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta que cada aprendizaje va a requerir un tiempo determinado. Y como sabemos, todos estos elementos nos van a poder ayudar a ajustar y a prestar un soporte adecuado en el aula. Bueno, otro aspecto que me gustaría que revisáramos, que también es muy importante, es pensar para qué nos sirve todo este conocimiento del alumno, el conocimiento que tenemos de los alumnos. El docente va a tener que materializarlo en diferentes respuestas educativas que podemos ajustar más o menos en función del tipo de necesidad que tenga el alumno. Veamos ahora un ejemplo de cómo podemos ajustar la atención personalizada. Veamos un ejemplo que me gusta mucho porque es un ejemplo que también creo que es muy importante. No solo tener presente la atención a la diversidad en el momento de la instrucción, en el momento de la docencia, en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también tener presente la atención a la diversidad en el momento de evaluar a los alumnos. También en esta parte del proceso de aprendizaje, también podemos prestarle, pensemos, he traído un ejemplo que refleja pues, un tipo de adaptación específica para un niño que presente problemas, un niño que esté rezagado en la lectura, que presente dificultades en la lectura. Es una de las experiencias individuales que más se dan en las aulas, más presente en las aulas. Y en este sentido, podemos prestarle a los alumnos el enunciado de una pregunta de examen, se la podemos presentar como al resto de alumnos, o podemos también escoger qué estrategias, qué adaptaciones pueden facilitarle el poder desarrollar ese examen, favoreciendo el desarrollo de todo su potencial. Entonces, ¿qué tipo de adaptaciones o procedimientos podemos usar en estos casos? En estos casos, los más habituales son utilizar el espaciado entre preguntas, utilizar el destacar las palabras claves pues a través del uso de la negrita o de las mayúsculas o del subrayado. También podemos tener en cuenta que si es un niño que presenta dificultades o un retraso lector o está rezagado en la lectura, también es probable que pueda tener mermado su nivel de vocabulario. Pues también otra adaptación podría ser presentarle el enunciado del examen, el enunciado de la pregunta del examen con un vocabulario simplificado. Y también no solo podemos adaptar los enunciados del examen, sino que también podemos adaptar el espacio de respuesta del examen, por ejemplo, a través de guiando la respuesta a través de una organización, ¿no? Una tabla que le ayude al alumno a poder organizar la respuesta. Otro aspecto que quisiera que viéramos es los ámbitos de intervención. Como sabemos, los procesos de enseñanza-aprendizaje no se dan en un contexto aislado entre un profesor y un alumno. Los procesos aparte de las intervenciones y adaptaciones, como hemos visto, que podemos diseñar a nivel personal con un alumno, como hemos visto el examen,
La atención a la diversidad va a implicar también poder extender el apoyo a otros ámbitos de intervención. Esto es muy importante. ¿Cuáles son estos ámbitos? Por ejemplo, la familia. Podemos buscar la implicación de la familia, mantenerla informada, darle pautas. Luego, otro ámbito importante a considerar es, para mí es muy importante, es el ámbito social. Cuando digo social, estoy pensando en el entorno aula. Por ejemplo, será importante trabajar aquí con todos los alumnos el respeto a la diversidad. Respeto a la diversidad, que entiendan las diferencias individuales, que entiendan los diferentes ritmos de aprendizaje, que entiendan que existen diferentes maneras de aprender, que existen diferentes procedimientos, que a mí me van a explicar algo diferente que te lo van a explicar a ti. Y yo a lo mejor necesito apoyo ahora, pero a lo mejor mañana no. Evitar situaciones en las que el alumno interpreta la ayuda a veces como un déficit que le define. No sé si les pasó alguna vez que a veces les viene un niño, sobre todo en primaria, viene un niño y te dice, es que menganito me dijo que necesito ayuda porque soy tonto. O ellos mismos te dicen, es que yo como soy tonto necesito ayuda. Pero bueno, claro, esto tiene que ver con estas adaptaciones sociales. Tenemos que ayudar al alumno a que reinterprete esas diferentes maneras de aprender. Entonces le podemos decir a este nene, le podemos decir, mira, Pablito, tú no eres tonto, es que todos aprendemos de diferentes maneras, no todo el mundo aprende igual y tú necesitas apoyo aquí en esto determinado. Entonces, debemos también atender mucho a estas adaptaciones sociales de las diferencias, ¿no? Esto lo trabajan mucho los profesores que tienen alumnados con necesidades educativas especiales. Por último, otro ámbito de intervención será el ámbito escolar. Para poder extender este apoyo, ¿qué va a ser aquí imprescindible? ¿Qué sabemos? Sabemos que será importante el trabajo coordinado entre profesores, que vayamos todos a una, que apliquemos estrategias en la misma dirección. Entonces aquí va a ser importante el trabajo colaborativo entre el equipo docente y también otro aspecto importante es el traspaso de información, sobre todo en las transiciones. El traspaso de información entre un tutor de un curso y el del curso siguiente, el traspaso entre la etapa primaria y la etapa secundaria. Todas estas medidas van a poder permitir darle una continuidad al acompañamiento que le damos a los alumnos. En este sentido, los informes de AbilMind, por ejemplo, nos facilitan todo el hacer extensible, ¿no? Este apoyo, nos facilitan todo este trabajo porque la plataforma permite descargar de manera automática distintas versiones de los informes para psicólogos, para profesores o para familias, con las respectivas recomendaciones en cada informe. Entonces aquí tenemos un instrumento que nos facilita la atención a la diversidad. Bueno, y por último, vamos a ver el otro elemento de atención a la diversidad. Decíamos, es importante conocer el alumno y también es importante conocer el contexto. El contexto aquí vamos a referirnos al contexto escolar. Bueno, podemos considerar el colegio, el centro escolar, por sí solo, podemos considerarlo como una gran fuente de influencia educativa. El material educativo es dar unos 2 o 3 días a la semana unas sus clases en línea, pero no clase en sí, ¿verdad? Espérame. Sí, disculpen, he parado que se había un micro activado. Sí, decíamos que el colegio es una fuente de influencia educativa, porque sabemos que la estructura del colegio, su organización, su funcionamiento, va a influir en el qué y cómo aprenden los alumnos. Todas las decisiones que va a tomar el colegio, las actuaciones del centro, pueden ir orientadas o no a facilitar o favorecer una mejor atención a la diversidad. Entonces, ¿qué será necesario? Pues aquí las direcciones, los líderes, pueden disponer aquí de herramientas, de instrumentos
que puedan facilitarle y ayudarles en el diagnóstico de todo el contexto educativo, es decir, conocer todas las necesidades de toda la comunidad educativa, necesidades de la escuela, de las familias, de los alumnos, de los docentes. Un análisis, un diagnóstico de las necesidades nos va a permitir poder detectar todas las áreas de mejora, poder, por ejemplo, conocer cuál podría ser la formación continuada más conveniente para un equipo de profesores de primaria, o conocer pues, qué docentes me pueden servir de aliados para introducir una innovación educativa en el centro, o nos puede permitir conocer aspectos importantes como el clima de convivencia en el colegio, o el clima laboral entre compañeros, entre profesionales. Y todo esto es posible gracias a las nuevas tecnologías de manera ágil. Se puede recoger, a partir de diversos instrumentos, se puede recoger toda esta información. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es poder, a través de la atención a la diversidad, poder ajustar los recursos de tu centro, de tu clase, los recursos tuyos como profesor y tus estrategias para poder garantizar una atención a la diversidad y una enseñanza eficaz. Una enseñanza eficaz entendida como poder proporcionar a los alumnos en cada momento del proceso de aprendizaje la ayuda que necesita para seguir progresando y alcanzar su potencial. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Como conclusión final, me gustaría decirles que la atención a la diversidad es posible, que podemos contar con la ayuda de las nuevas tecnologías y que vamos a poder hacer uso de diversas herramientas que nos van a poder facilitar el desarrollo del potencial de toda la comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias por su atención. ¿Eduardo? Hola. Hola, Eduardo. Bien, muchas gracias. Creo que hemos hablado, ¿verdad? Nos has brindado bastantes elementos. En la experiencia que hemos tenido a lo largo del aprendizaje con logros, esta línea que hemos estado implementando, hemos podido pues, profundizar un poco más en estas metodologías y en estas nuevas dinámicas de incluir también el tema de habilidades en educación. A partir de este momento quisiéramos, Malena, también atender algunas de las preguntas con nuestros docentes que han estado muy atentos. Tenemos igual directivos, hay personas que seguramente querrán también profundizar con algunas preguntas, porque, bueno, la educación ya no es solamente contenidos. Hace algún tiempo profundizábamos mucho en el tema contenido y pues hoy se nos llama a poder ponerle esta otra ala. Prácticamente habíamos estado pues, volando quizás dando vueltas porque usábamos un ala y sabemos que cuando igual que una lancha, si usamos un solo remo, posiblemente el barco avanza, pero avanza dando círculos irregularmente. Cuando complementamos el tema de habilidades, cuando empezamos a hablar de estilos de aprendizaje, cuando un profesor sabe reconocer los estilos de aprendizaje que tiene en un salón de clase, entonces podemos comenzar a remar un poco más en línea recta, a hacer líneas un poquito más lógicas. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas y así comenzamos ya a interactuar un poco con los profesores, ¿no? Vamos a ver por aquí, voy a buscar algunas intervenciones. Bueno, aquí tienes muchas felicitaciones de momento, ¿verdad? Muchas gracias, bastante. Antonieta nos dice, gracias licenciada, porque esto nos ayuda mucho, ya que con el Colegio San Antonio utilizamos el programa desde Guatemala. Le enviamos un cordial saludo. Muchas gracias, Blanca Cecilia. Ana Urquía también agradece desde Honduras. Blanca Cecilia, una presentación muy rica, muchas gracias. No sé si quisiésemos también colocar algunas preguntas
Este programa, dice Antonieta, nos ayuda a conocer a nuestros estudiantes y cómo trabajar con ellos. De momento, mientras nuestros profesores escriben algunas preguntas que te quieran hacer, solamente respecto a este comentario que hacía, ¿cómo has visualizado esta migración con los colegios que han comenzado ya a incluir también el tema de las habilidades en el salón de clase? ¿Cuál sería, digamos, ese diferenciador que tú como psicóloga has podido ver en colegios que hacen este tipo de experiencias? Ajá. Bueno, claro, yo acompaño muchísimos colegios aquí en Cataluña, en el norte de España y algunos de Latinoamérica. Y la experiencia es extremadamente gratificante porque realmente estamos trabajando con un proyecto de innovación. Estamos trabajando con una herramienta que, como comentaba al principio de la presentación, nos permite hacer visible lo invisible. Es que muchas veces hay un montón de matices que están influyendo en el aprendizaje de nuestros alumnos, que pasan desapercibidos o que no podemos darle respuesta porque no tenemos esos datos, esa información objetiva. La plataforma nos permite recoger de manera muy ágil, en poco tiempo, muchísima información. Estamos hablando de cientos de indicadores que nos van a facilitar el conocimiento del alumno, nos van a facilitar la prevención. Estamos haciendo prevención primaria de fracaso escolar, estamos haciendo prevención de niños con baja autoestima o con baja motivación. Entonces, los centros que comienzan poco a poco, ¿no? Comienzan a trabajar con nosotros, nos agradecen, aparte que cada año vamos ampliando el catálogo de herramientas, nos agradecen también algo muy importante, que no están solos. Los centros que trabajan con nosotros pueden contar con nuestro apoyo, con el apoyo de personas como yo, que soy asesora psicopedagógica, y puedo mantener un contacto con los colegios, puedo acompañarles en la aplicación de pruebas, o sea, no se ven solos con la herramienta, o sea, tienen la herramienta, tienen el apoyo del acompañamiento que le prestamos y luego pues también tienen la ventaja de que la herramienta no te ofrece datos aislados, datos sueltos, es decir, los informes de la plataforma te ofrecen recomendaciones que son propuestas prácticas para poder mejorar algo concreto con el alumno. Entonces, todo el proyecto está orientado a la atención a la diversidad y nuestros colegios realmente están muy satisfechos porque de manera automática obtienen la información, obtienen los informes, obtienen el apoyo, el acompañamiento. Entonces, trabajamos, pues en España, por ejemplo, trabajamos con más del 20% de las escuelas más importantes, reconocidas, ¿no? Del territorio nacional. Trabajamos con colegios muy importantes que valoran la necesidad de poder detectar esas necesidades en los alumnos. Entonces, yo por eso he querido centrarme un poco en la exposición en la importancia del conocer. Me gustaría transmitir la idea de la importancia de que el conocer en profundidad y conocer a través de datos objetivos nos va a permitir movilizarnos y poder orientar las intervenciones. Y ese es un poco el feedback que me dan los colegios. Perfecto. Tenemos algunas otras preguntas. Estamos ante nuevos retos, Malena. Creo que la educación, allá de replicar la escuela, en este momento se trata de reinventar la escuela. Creo que este tiempo nos ha dado una oportunidad magnífica de comenzar a hacer nuevas prácticas, porque podemos correr el riesgo de querer hacer lo mismo que hacíamos en el salón de clase y virtualizarlo. En este momento estamos llamados como docentes a reinventar totalmente la escuela y creo que es parte de incluir las competencias y las habilidades en el tema educativo, en el ámbito educativo, es parte de la reinvención de la escuela. Vemos aquí algunas otras preguntas, vamos a ver si algunas se parecen y las pudieses contestar de forma ligada. Dice Blanca Cecilia García, ¿qué nos sugiere para esta época de clases virtuales? ¿Qué recomendaciones nos da para las clases en línea? Siempre creo que lo estaríamos ligando, ¿no? al tema, ¿verdad? Y luego voy a leer dos. El otro es una petición. No sé, ni siquiera lo puedo leer. Fonomeliesteada.
creo que se ha notado. ¿Nos puede compartir el link, por favor? Gracias. Vamos a contestar esta primera pregunta. No entendí la segunda pregunta. ¿Cómo? Ese link, quiere que les compartas el link de la presentación. Ajá. Para tener este link de Genially. Y luego nos lo dejas ahí en el chat. Así lo pueden copiar, ¿verdad? Fácilmente. Claro. Pues vamos con esta pregunta. ¿Qué sugerencias habría para las clases virtuales y qué recomendaciones nos da para las clases en línea? Ligado a este tema de habilidades. En el momento lamentable, en la crisis mundial que lamentablemente estamos viviendo, realmente, bueno, no sé si conocen que el equipo de AbleMind ha lanzado una prueba, la prueba de confinamiento familiar, en la que vamos a poder detectar el estrés y cómo está gestionando el estrés la familia en esta situación tan complicada que estamos viviendo. Yo creo que precisamente la línea, lo que ha querido puntualizar AbleMind en este sentido es la importancia de las emociones. Estamos en un momento en el que la incertidumbre está presente en el día a día, el miedo está presente en el día a día. Entonces, sí que es importante que los alumnos puedan continuar su desarrollo académico, sí que es importante que adquieran y sigan trabajando hábitos de estudio, pero también es muy importante el acompañamiento emocional. Yo creo que el acompañamiento emocional de los docentes durante este periodo de confinamiento es algo mucho más importante que cualquier tipo de innovación digital o cualquier... O sea, el poder, estábamos hablando del poder de todos estos aspectos, estos procesos psicológicos, ¿no? El poder desde la distancia, a través de las nuevas tecnologías, poder acercarse al alumno, entender sus circunstancias personales y poder prestarle de la manera más personalizada posible esa ayuda y ese soporte. Es decir, ahora es un doble reto porque ahora falta el contacto físico tan importante para el docente. Entonces, ahora yo sé que requiere un sobreesfuerzo. Toda la comunidad docente se está implicando, está comprometida, se está volcando. Y debemos valorar y vanagloriar esta respuesta que están dando los docentes, que realmente es extraordinaria, ¿no? El poderse remangar y poderse adaptar de manera ágil y dinámica a estas necesidades que nos está planteando el COVID. Claro, yo creo que ahora aquí va a ser importante que los profesores no estén solos, que los profesores también puedan recibir de alguna manera, creo que aquí este mensaje va un poco para las direcciones de los centros, que puedan también facilitarle a los profesores todas las herramientas que vayan a ayudarles en su trabajo, en su día a día. Entonces, la comunidad educativa tiene que trabajar junta y es un problema pues realmente que creo que vamos a poder superar, que sabemos que veremos la luz, que tenemos esperanzas en poder, si todo va bien, pues poder controlar esta situación, esta crisis de manera inminente. Muchas gracias, Malena. Tenemos dos preguntas más que creo que podemos unir. Antonieta nos pregunta cómo trabajar con un estudiante que se nos distrae mucho en clase y luego qué hacer también. También nos pregunta Antonieta qué hacer con estudiantes que no le interesa nada, que es un adolescente. O sea, estos estudiantes que en el salón de clase y ahora pues no sé si esta experiencia que nos comenta Antonieta vivía en un salón de clase presencial, serán réplicas que estaremos teniendo también en los medios virtuales. Algunos adolescentes que se distraen en el salón de clase estarán también distrayéndose de la misma manera en nuestros ambientes virtuales. ¿Qué hacemos con estos estudiantes que se distraen o son distractores en un salón de clase? Claro. Es muy habitual, muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante y realmente supone un gran reto, porque este problema es un problema muy frecuente en las aulas. Creo que es importante poder prevenir, es decir, en primer lugar, si es posible, poder aplicar una prueba que primero nos cribe y nos detecte aquellos alumnos que estamos hablando de que puedan estar presentando una dificultad de atención, ¿no? Que esa distracción pueda deberse a un factor de origen neurobiológico, es decir, poder cribar, detectar un trastorno específico de atención. Claro, la intervención con un niño diagnosticado de trastorno por déficit de atención no es lo mismo que la intervención de un alumno
que está en un periodo vital, que es la adolescencia, que es un cóctel de hormonas y que también requiere de unas estrategias determinadas. Claro, trabajar con adolescentes es muy complicado porque es una etapa vital en la que el adolescente se enfrenta al aprendizaje con el peso de la presión social. Para él lo más importante es el grupo, su grupo de iguales, y lo que puedan pensar de él les va a afectar. Entonces, cualquier aprendizaje y el exponer al alumno a fracasar, a proponerles un reto, a adquirir un conocimiento y que pueda verse comprometida la autoestima o que los demás puedan tener una imagen de él de no competente. Entonces, es muy complicado. Los alumnos, muchas veces, el que es el más distorsionador en el aula es el alumno que tiene más miedo. Entonces, yo aquí sí que apuntaría que para el tema de los adolescentes el factor clave va a ser la acción tutorial, la tutoría individualizada. No podemos ofrecerle al alumno una tutoría cada año o cada trimestre. O sea, el adolescente requiere de un acompañamiento y el adolescente requiere un acompañamiento conjunto de la mano con la familia. Es decir, el tutor de un alumno de secundaria debe tener un contacto frecuente y fluido con las familias y debe también hacer ese acompañamiento del alumno. Por eso es tan importante la educación emocional, que hablábamos de poder introducir no solo conocimientos, ¿no? Estamos en una era en la que la educación está orientada hacia el desarrollo integral, hacia que podamos desarrollarnos no solo a nivel de habilidades de conocimientos y habilidades cognitivas, sino a nivel emocional, a nivel social. Por ejemplo, la plataforma AbilMind también dispone de un programa de educación emocional que está pensado precisamente para trabajar con niños adolescentes. O sea, está diseñado también para trabajar todas esas cosas, esos típicos problemas, típicos conflictos que suelen ocurrir en las aulas de clase. O sea, está pensado también para facilitarle al profesor el que pueda luego hacer ese seguimiento, ese acompañamiento, esa acción tutorial. Y luego, pues, también lo que decíamos sobre el tema de los alumnos que suelen distraerse mucho. Claro, aquí hemos hablado hoy precisamente de esto, de esa situación concreta. O sea, es decir, de poder prestarle al alumno una atención personalizada, de poder, en ese momento puntual, esa necesidad puntual, ¿no? Poderle, como es el caso que comenté Juanito, pues poderle prestar al alumno una atención intermitente y frecuente, más que otros alumnos. El niño que se distrae necesita feedback todo el rato, necesita que podamos acompañarlo, que podamos, incluso en algunos casos, se utilizan estrategias como el uso de consignas que pueden ser físicas o verbales, decir una palabra y entonces ya sabes que le estás dando un toque de atención. Este tipo de herramientas nos pueden ayudar a facilitar que el alumno esté en una situación en la que pueda, ¿no?, estar más favorable, ¿no?, a poder aprender. Muchas gracias. Y sí nos comentaba Antonieta que le está sucediendo lo mismo en los ambientes virtuales. Creo que como hablábamos anteriormente de las réplicas, incluir herramientas de consulta, encuestas en línea, es decir, que la clase, allá de ser magistral, debía ser una clase mucho más interactiva, solicitar a los estudiantes también que apliquen habilidades, producir videos, que sea el material que utilice luego el docente para las clases, poner videos a discusión, ya sea ahora que están en casa, el tema de la producción virtual, el tema de la producción audiovisual de parte de ellos puede llevarles a estar mucho más interesados que si el docente está haciendo, digamos, uso de una virtualización y un exceso de clase magistral para que le pongan atención. No hay un control disciplinario quizás en la casa. El estudiante, pensemos, está en una sala, está en el comedor de su casa, en su dormitorio, recibiendo la clase sin un control y sin esta estructura de salón de clase que de por sí motiva a un ambiente disciplinado, ¿no? Tener en cuenta ese tipo de cosas creo que nos puede ayudar como docentes el incluir herramientas de consulta constantemente que lleve a los estudiantes a la interacción. Voy a leer algunos de los saludos que te envían, creo que hay alguna pregunta luego al final.
Blanca Cecilia nos dice, muchas gracias, Colegio Internacional Montessori. Beatriz Martínez, gracias por la excelente información, Colegio Profesional Integral CPI. Luego tenemos a Beatriz, a Rocío Amezquita. Aquí sí es una pregunta que te formulan, ¿cómo podemos motivar a los docentes al cambio de educación virtual? Y por qué y que por lo tanto, si se puede hacer actividades que motiven a los estudiantes ante el cambio. Aquí vamos a tocar la otra cara de la moneda, ¿no? Hemos estado hablando de los estudiantes y esta motivación, pero ¿qué hacemos con el personal docente a motivarles a este cambio virtual? Claro, aquí también nos hemos encontrado en esta situación de manera espontánea, claro, no previmos, nos pilló un poco desprevenidos, ¿no? También aquí hubiera sido ideal contar con herramientas orientadas a la prevención, es decir, a poder realmente evaluar y conocer cuál es el clima laboral de mis docentes, qué expectativas tienen, qué sugerencias, qué quejas, qué tipo de comunicación viven, cuál es su actitud frente a las nuevas propuestas o las innovaciones. Es decir, esto es información con la que de primera mano debe contar, ¿no?, una institución educativa. Ahora, el reto es poder sostener la motivación de estos docentes. Claro, están sobreesforzándose y de alguna manera hay que reconocerles este esfuerzo y en la medida de lo posible acompañarles en todo este reto y en estas exigencias que nos están planteando la escolarización online. Claro, para motivar a los alumnos sabemos que siempre que planteemos actividades en las que puedan ellos participar, puedan aportar, puedan utilizar herramientas en las que trabajen colaborativamente, todo esto sabemos que va a ser más interactivo, más dinámico que una simple clase presencial, que es muy desmotivante, y más en un escenario de formación online desde casa. Y luego también atender al propio proceso de confinamiento y el propio momento en el que estamos viviendo. O sea, no podemos pretender tener las mismas exigencias porque no estamos viviendo las mismas circunstancias. Entonces tenemos que ser coherentes con la situación que estamos viviendo, intentar abordarla de la manera más profesional, más responsable, pero sin olvidarnos que estamos viviendo una situación excepcional. Bien, muchas gracias. Definitivamente son condiciones totalmente distintas. Tenemos que readecuarnos. Creo que fue uno de los objetivos de esta reunión. Santillana igual ya hace algún tiempo viene trabajando pues con este impulso que queremos darle a la educación, como bien decíamos, incluir tanto la parte de contenidos, que es donde Santillana por muchos años fue especialista, pero esta alianza que tenemos ahora con Avilmind y sobre todo el programa Logros, que es un programa que nace como una oferta para complementar la educación. De hecho, cuando hablamos del tema de estándares PISA, por ejemplo, en lo que hacemos mediciones, o algunas otras pruebas que nos colocan las universidades como examen de admisión, normalmente no nos preguntan el tema de contenido, sino el manejo y la habilidad que tenemos. Es decir, comprensión lectora, la retención de información, el tema de la memoria, el vocabulario que tenemos, si tenemos retención de información extensa, la comprensión numérica, la lógica matemática, el manejo del lenguaje matemático, no tanto el contenido en sí, sino qué podemos desarrollar con ese contenido. En este sentido, Programa Logros ha venido a complementar esto. Y bueno, muy de la mano con lo que tú has mencionado y con miles de estrategias que sabemos que como docentes pues tienen también el dominio de la estratégico, tienen la herramienta pedagógica, la didáctica para poder hacer vivo todo este proceso. Finalmente vamos a manejar la última pregunta por cuestiones ya de tiempo, estamos cerrando y con esta pregunta cerraríamos. Y ha sido un gusto tenerte, Malena. Blanca Cecilia García nos dice, ¿nos puede hablar de técnicas específicas para motivar una clase en línea, por favor? Quizás si nos brindases una o dos técnicas que a tu ver y según la experiencia han funcionado
Y bueno, con esto estaríamos cerrando y despidiendo esta sesión. Sí. Bueno, Blanca, me encantaría poder orientarte en profundidad. No es un campo que domine precisamente. No conozco en profundidad las técnicas más efectivas, ni conozco estudios que hablen de este tipo de herramientas, ¿no? de cómo mejorar en la docencia online. No es un campo del que sea experta. Sí que creo que aquí una de las claves va a ser, Blanca, que puedas acceder y que los docentes puedan acceder a toda la formación online que se pueda encontrar para poder mejorar estas competencias de formación a través de online, a través de las tecnologías. Y luego sí comentarte, Blanca, que en AbilMind sí que disponemos también de una herramienta que sirve para la propia autorreflexión docente, que te puede ayudar a poder evaluar el nivel de tus competencias digitales. Entonces, a través de esta herramienta puedes valorar diferentes áreas que pueden ayudarte pues, a saber pues, qué aspectos, ¿no?, de competencias digitales tendrías que fortalecer. Muy bien, y también como esto es un aprendizaje interactivo, es un aprendizaje colaborativo, pues también Ana del Carmen Aquino complementa también. Creo que nosotros hemos tenido como Santillana algunas otras webinars, porque el objetivo de esta webinar igual era ver desde cómo motivar desde el ámbito de las habilidades, ¿no? Desde el tema de habilidades. Ya hemos compartido algunas otras técnicas y estrategias que estaremos igual dejando en los canales del Academic Learning Center. Como bien lo decíamos, hemos estado subiendo también los videos de antiguos webinars en donde se han tocado a mayor profundidad preguntas como las que nos hacían, ¿no? Nos dice Ana del Carmen, para mejorar clases en línea pueden hacer clases interactivas. Los niños perdieron mucho la atención en esta modalidad, por lo que debemos tenerlos activos por medio de juegos, videos cortos, actividades con la cámara, Kahoot. Basta videos, juegos, la creatividad es nuestro mejor aliado en estos días. Y tiene razón, hemos profundizado en algunas otras sesiones sobre diversidad de herramientas que nos pueden llevar a motivar una clase. Bien, de nuestra parte, Malena, agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta mañana. El día de mañana tenemos también nuevamente otro tema muy interesante, también ligado al tema de AbilMind, el tema de habilidades, así que les esperamos también para poder complementar esta sesión que hemos tenido el día de hoy. De parte de Santillana, pues las gracias y nos despedimos. No sé si quieres dar la despedida final. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer poder estar hoy con vosotros y les envío un enorme abrazo desde España. Bien, saludos y gracias a todos. Le estaremos enviando a través de nuestro equipo de coaches y nuestro equipo de Santillana el enlace, tanto el link de la presentación como de esta sesión. Gracias a todos y tengan feliz día.